Ahora lo que corresponde es un panel. Lleva por título Aseguradoras Digitales. Como panelistas contamos con la presencia del director de Desarrollo de Negocios de Innova TSN, Carlos Larrea. También nos acompaña el fundador de Sendala, Diego Muradas, y el director general de We Company, Jesús Hernández. Queda en uso de la palabra nuestra moderadora y directora general de AMIS. Con ustedes, Norma Alicia Rosas. Comenzamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias en verdad por haber aceptado la invitación. Creo que nos toca un panel ligeramente complicado porque después de comer vamos a tener que contar algunos chistes para que se mantengan despiertos. Pero bueno, me gustaría pedirles si pueden en unas palabras muy breves cada uno presentarse. Hola, ¿se oye? Sí. Qué bien, es un buen principio. Buenas tardes, soy Carlos Larrea de Innova TSN, soy el manager de Business Development y bueno, pues estoy aquí porque al fin y al cabo creen que soy la persona con más experiencia. Tengo 22 años de experiencia en compañías internacionales, compañías nacionales, tanto de vida como no vida, es decir, seguros generales como vida. Y bueno, en los últimos años estoy trabajando en esta compañía que estamos especializados en esta transformación del dato mediante la tecnología en conocimiento y por lo tanto en generar ventajas competitivas, ¿de acuerdo? Es poner la información al servicio de aquellos que tienen que tomar la decisión, de manera que puedan tomar mejores decisiones porque están mejor informados para ello, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, y muchísimas gracias por invitarme. Encantados. ¿Qué tal? Yo soy Diego Muradas, cofundador y CEO de Sendala. Sendala es una insurtech que lanzamos en medio de la pandemia. Es una insurtech enfocada al tema de la salud. Y bueno, a través de esta plataforma decidimos abrir el acceso a los seguros de salud de manera masiva. La hicimos con un modelo freemium, eso significa que el plan básico es gratuito. Y hemos ido evolucionando en los últimos meses para agregar más valor a los usuarios y meternos un poco más al tema de la salud. Y bueno, muchísimas gracias, Norma, igual por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Norma, Amis, por la invitación. Mi nombre es Jesús Hernández. Yo dirijo la empresa We Company, que somos un habilitador de habilidades digitales para las compañías de seguros de salud, principalmente las líneas personales, y pues ayudamos a que las compañías tradicionales, como hoy vamos a hablar en este panel, tengan nuevas habilidades para poder entender mejor al cliente digital, para que puedan hacer procesos dentro de la cadena de valor también mucho más simples, mucho más personales. Y nuevamente muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. El nombre del panel puede ser un poquito sugestivo, ¿no? Pensar en aseguradoras digitales. Pero realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos enfrentando, pues es una nueva época en la que todo se está volviendo digital. Realmente la evolución tecnológica nos está llevando cada vez más pues a que pensemos que todo o prácticamente toda nuestra vida se podría resolver con un celular, con un teléfono inteligente. Y bueno, yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué pasa si alguno de ustedes pierde el celular? Aquí está prácticamente nuestra vida, ¿no? Mi lista del súper, los teléfonos del maestro, el teléfono o sea, a los chavos les mandan la tarea pues, a través del celular. Entonces, como que uno dice, nos hemos acostumbrado y aparentemente ya veníamos pues siendo un poquito más digitales cada vez, pero durante la pandemia justamente lo que ocurrió es que nos aventaron al mundo digital algunas empresas con muchas mejores herramientas, otras empresas pues tratando de ir forzando un poquito toda la operación para mantener el contacto con los clientes, para estar siempre cerca de los asegurados, para estar siempre cerca de la fuerza de ventas. Entonces fue marcando como que un parteaguas en toda la industria, en el sector asegurador. Eso es bien interesante y les digo, no nos hubiéramos imaginado, por ejemplo,
el poder tener una cita médica a través de telemática, ¿no? Los doctores, muchos decían, oye, no, yo no quiero recibir a nadie, pero ¿qué tal si hacemos una videollamada? ¿Qué tal si hacemos una videoconferencia? Y entonces nos empezamos a acostumbrar a una nueva normalidad. Y lo que pensábamos es, ¿qué vamos a hacer en este panel si hablamos únicamente de aseguradoras 100% digitales? ¿No? Y de estas, pues ya se había platicado en otras convenciones, ¿no? Y ya habíamos tenido la experiencia, por ejemplo, de Krabi, que es una aseguradora 100% mexicana, ¿sí? Pero también habíamos visto otro tipo de empresas como Lemonade, ¿no? Que también hemos estudiado pues cómo se van comportando. Y lo que pensamos fue, bueno, vamos a ver mejor cómo le podemos hacer para conjuntar de mejor manera las ventajas de una aseguradora tradicional que tiene que ir migrando o que tiene que ir evolucionando hacia un mundo mucho más digitalizado, hacia un mundo mucho más tecnológico, ¿no? Y hace ratito escuchaba aquí en el pasillo, yo estaba esperando subir, una aseguradora que decía, ¿sabes qué? Es que necesito tener un core porque tengo tantos sistemas delegados en mi empresa, casi como empleados. ¿Por qué? Pues porque hemos ido creciendo, hemos adquirido distintas carteras, hemos sido el resultado de la fusión de muchas otras y entonces pues necesito una base para poder crecer y crecer de manera sólida y sostenida. Entonces, es un poco lo que vamos a platicar. Y bueno, pues por lo que se refiere a todos los procesos de una propia empresa, no solamente la comercialización, sino la atención, por ejemplo, de siniestros, ¿no? Todo lo que implica, pues, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? Y es por eso que me siento muy honrada de que estén con nosotros 3 expertos que nos van a platicar desde su perspectiva, pues cómo podemos ir atacando este tipo de situaciones y enfrentar básicamente este tipo de situación. La adopción digital, cómo transformarnos para esta nueva era. Y bueno, en este sentido quisiera preguntarle a Jesús, vamos a comenzar por allá, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una aseguradora digital y qué elementos la diferencian de una aseguradora tradicional? Bueno, pues no hay una definición como tal per se, o sea, adoptada por mayorías, pero sí hay una interpretación que podemos hacer. Una aseguradora digital es la que integra en la mayoría de sus procesos de valor, es decir, en la suscripción, la cotización, la emisión y la atención de siniestros, tecnología, pero no solamente tecnología, porque pues como tú comentabas hace rato, hay muchas empresas que tienen 25, 30 sistemas de información, que en muchos casos son más grandes que todos juntos aquí, ¿no? Son bastante legados. Entonces, es más bien un enfoque y un mindset la aseguradora digital, desde mi perspectiva, insisto, ¿no? Porque pues no hay una convención que diga que es una aseguradora digital. Entonces, es un mindset, desde mi punto de vista, centrado en el usuario, donde el usuario está en el centro, al centro de este modelo, exista todo un gobierno de datos para que también podamos venderle más al asegurado, entenderlo mejor, conocerlo mejor. Entonces, esto nos lleva a precisamente pues, todo el proceso de transformación que tiene que vivir una compañía de seguros. Porque pues, pensemos ahorita, quizás un hombre, una mujer de entre 50 y 65 años, que pues es el director de una compañía que está pensando qué es lo que va a hacer con su proceso de transformación, porque ese es ahí el tema donde quizás muchos hoy están quitándoles el sueño, ¿no? A lo mejor están pensando, ¿me transformo o no me transformo? Pero lo que sí tenemos claro es que el consumidor está cambiando. Como tú comentabas, nos encerramos en 2020, a nivel de adopción tecnológica salimos en el 2027, es decir, pues adoptamos a la mala, ahora sí que vale la pena mencionarla así, la tecnología como parte de nuestras vidas, para pedir el súper, para pedir pues cualquier servicio, para solicitar lo que queramos básicamente. Y seguros no es la excepción, y eso también hay que entender al consumidor. El consumidor sí ama las marcas en las que hoy confía, es decir,
sí quiera los productos que tiene. El seguro es mucho de confianza, ya lo sabemos todo, pero está esperando que sí la oferta de valor sea completamente digital, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante, ¿no? Y desde mi perspectiva, insisto, una aseguradora digital es alguien que utiliza tecnología centrada en el usuario para hacer una experiencia mucho más personal con el seguro en toda la cadena de valor. Sí, muchísimas gracias. No, y justamente lo estás mencionando muy bien, ¿no? El cliente también evolucionó. Entonces dio un paso cuántico, un brinco cuántico en 2 años. En 2 años ya no estamos con el mismo cliente que teníamos antes. Entonces todo ello nos va cambiando también la forma como las propias empresas van reaccionando. Aquí yo te preguntaría, Diego, un poco platicando sobre todo esto, ¿cómo podría una aseguradora tradicional comenzar a transformarse justo para responder a los retos de esta nueva era? ¿Existe un paradigma en la compra de seguros y en lo que un cliente espera de una aseguradora? Tú que has estado con una plataforma que tiene mucha interacción directa con el cliente y si ves a los clientes jóvenes, ¿cómo están respondiendo también pues a estas nuevas necesidades? Sí, a ver, yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, ¿no? Me encantaría tener una bolita de cristal y poderles decir a todos cuál es la receta secreta. La realidad es que no la tengo. Creo que la palabra clave, y la mencionó también hace poquito Jesús, es una transformación, ¿no? Me ha pasado, y no solamente en la industria de los seguros, o sea, me ha pasado en muchos lados, que la gente llega y me dice, oye, ya estoy haciendo una app, ¿no? Ya estoy haciendo APIs. Y es como, órale, pero eso no es digitalizarte, ¿no? Para digitalizarte tiene que haber una transformación muy profunda, y creo que esa es la parte clave, ¿no? No necesitan las empresas roles nuevos, personas con habilidades distintas, se necesita gente que sepa, como Ana Laura Martínez lo mencionaba hace ratito, gente que entienda teorías del comportamiento, que entienda cómo la gente toma decisiones, gente que sepa diseñar el servicio desde el principio hasta el fin, gente que sepa cómo hacer una plataforma intuitiva, ¿no? Entonces, hacer una aplicación, hacer APIs, no es parte de una transformación digital, pero no por hacer eso alguien se está digitalizando, ¿no? Yo creo que es algo mucho más profundo y es algo interesante, ¿no? ¿Cómo lograr transformarse? Hay muchas formas. A mí, por ejemplo, me tocó tengo una historia que no voy a decir nombres, pero hace unos 8 o 9 años, Scotiabank decidió invertir y ser uno de los inversionistas más importantes de QED, un fondo fintech, un venture capital de Estados Unidos que invertía en fintech, ¿no? Y lo hizo con la intención de poder entender y dar un paso al frente para entender, oye, ¿qué está pasando en el mundo fintech, ¿no? ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? Y lo hizo a través de un fondo de inversión. Hace el año pasado nosotros estábamos igual en un proceso de ronda de inversión y estamos hablando con un fondo de inversión, ya habíamos avanzado muchísimo y en eso nos dicen, ya como en la última plática nos dicen, oye, vamos a pasar al comité de inversión y el comité de inversión toma la decisión final, nuestra recomendación es invertir en ustedes, ¿no? Y nos dicen, lo único es que hay una fundación de una aseguradora que está en el comité de inversión y no sabemos cómo vaya a reaccionar. Y en mi cabeza fue, la tenemos ganada, ¿no? O sea, esta inversión ya está cerrada. Y yo pensando en Scotiabank, ¿no? Como de, oye, esto abre muchas posibilidades y están invirtiendo en un fondo de inversión justo para poder entender qué está pasando, ¿no? 2 semanas después nos hablan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? La fundación nos vetó poder invertir en ustedes porque hay un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper un poco esa parte de esos paradigmas que hay de competencia. Creo que es un sector en el que abre mucho a la colaboración. Nosotros, por ejemplo, no somos una aseguradora. Hemos tenido mucha suerte y tenemos una alianza con Swiss Re, tenemos una alianza con Prevem. Nos costó muchísimo trabajo construir esas alianzas porque hablamos con muchas aseguradoras y nos encontramos muchas puertas cerradas, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad también de que las aseguradoras se emprendan esa transformación desde dentro, pero también hay una posibilidad de hacerlo en conjunto con algunas insurtechs que pueden ser desde algo como nosotros, que se encarga mucho de la parte de distribución, o puede ser también como lo que hace Jesús, ¿no? Que es una parte operativa que te ayuda a optimizar
muchos de los procesos que tienes interno en la cadena de valor, que eso ayuda a que al final el cliente pueda tener una buena experiencia. Entonces, yo creo que es un proceso bastante interesante, ¿no? Y hay muchas posibilidades de cómo entrar en esa transformación. Lo que sí coincido con lo que decía también Jesús es el cliente, lo que estamos esperando como clientes ha ido evolucionando y definitivamente la pandemia lo que hizo fue un catalizador, y lo que estamos esperando hoy en día respecto a lo que esperábamos hace 2 años de los productos financieros, de los seguros, de los bancos, incluso de la televisión, ¿no? Con los servicios de streaming, es muy distinto. Y yo creo que ahí hay que ser muy conscientes, ¿no? O sea, esta parte en la que se diseñan productos para evitar fraudes, en lugar de pensar en que el cliente tenga una buena experiencia y en usar la tecnología, en usar los datos para poder prevenir fraudes, para poder generar riesgo, o sea, mediciones de riesgo mucho más precisas, creo que hay que enfocarse mucho en esa parte. Muchísimas gracias, Diego. Fíjate, tú mencionaste algo, ¿no? Hablas al final de la información. Y hoy en la mañana justamente decían que para poner nervioso a un actuario, lo único que tenías que decirle es no hay información, ¿no? Y bueno, justo, ahora tú hablas de la información y de la importancia de contar con ello. Y yo creo que sí, la información es base de la transformación. Eso es muy relevante. Entonces, yo le preguntaría a Carlos, en tu experiencia en el mercado de seguros, ¿cómo puedes emplear las técnicas de analytics, por ejemplo, para hacer un uso intensivo, pero además inteligente, de el gran volumen de datos que tenemos en la industria? ¿Cómo podría utilizarlo para para analizar comportamientos, para tener un análisis predictivo? ¿Nos podrías platicar cómo funciona? Sí, perdón, primero, antes de responder esto, me gusta mucho lo que decía Jesús de que digital es un mindset distinto. Me pareció que eso es spot on, o sea, es así. Pero además, y decía Diego que es una transformación de romper paradigmas. Precisamente, y ahora para responder tu pregunta, permítame que empiece primero por dónde utilizarlo y luego veamos cómo llegamos a cómo se construye eso que queremos utilizar, ¿no? Y va precisamente en esto, es decir, la digitalización no es digitación, es digitalización. No es tener los mismos procesos y voy a introducir herramientas digitales para hacer exactamente lo mismo, pero pasando mi póliza a un PDF. Esto no es digitalizar, eso es digitizar. Perdona. Entonces, las áreas donde se puede producir esto son amplísimas y centrándonos, como decía Diego, en lo que es la experiencia del cliente, es todo el pasillo completo. Va desde la captación, es decir, a la hora de seleccionar mejor el riesgo, ofrecerle al cliente una mejor experiencia, no solo en la captación con los medios digitales, que por cierto, los medios digitales no es poner una página web y que luego tengamos 40 chinos escribiendo por detrás y captando los datos. No es eso no es digitalización. Eso es en el punto de que tenga el cliente una experiencia estupenda, porque la captación del cliente es ligera, ágil, es poco intrusiva, pero a la vez te permite captar los datos necesarios. También te permite identificar cuál es el valor esperado del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida, con lo cual tú puedes gestionar ese cliente de manera distinta en función de cuál es el valor que tú esperas que te aporte. ¿De acuerdo? Entonces, pero esos cambios no solamente afectan, y ese uso de analítica y los datos no solamente deben afectar al front office, que por supuesto es ese cambio de paradigma del que hablábamos, sino también al back office. Por ejemplo, recientemente estábamos trabajando con una aseguradora que lo que quería era, en base solamente a los datos que disponía de clientes y de los datos mínimos de apertura, determinar cuáles iban a ser las probabilidades de fraude, cómo iba a ser complejo ese siniestro y cuál era la mejor forma de abordarse ese siniestro, tanto desde el punto de vista de la experiencia del cliente como desde el punto de vista de la rentabilidad de la compañía. Entonces, esa digitalización nos lleva a los dos frentes, al front office y al back office, ¿no? Y para llevarlo a cabo, esto es dónde aplicarlo, el cómo aplicarlo se basa en 3 aspectos muy clave, ¿no? El primero es el propio conocimiento de negocio. El conocimiento de negocio es valiosísimo. Tenemos gente que lleva décadas trabajando en el sector seguros y que sabe muchísimo de sus procesos. Eso tiene un valor enorme, pero eso hay que acompañarlo con datos que estén completos y disponibles
Y, por supuesto, analítica. La analítica ahora ha subido muchísimo de precio, los recursos analíticos son escasos y además muy caros. Hay que saber gestionarlos. Pero vamos al tercer punto, que es el tema de los datos, si me lo permites. Los datos, desafortunadamente, muchas veces son incompletos, están fragmentados y a menudo no conocemos quién es nuestro cliente. Hay que cambiar ese mindset del que hablaba Jesús hace un momento para captar aquellos datos que necesitamos para entender al cliente. A lo mejor incluso haciendo enriquecimiento de su comportamiento con herramientas como la de Gain Dynamics, ¿no? Este es el punto clave, tener los datos disponibles y enteros, es decir, no fragmentados, para no crear realidades virtuales que son completamente paralelas y cada uno vive en la suya. No sé si responde a tu pregunta. Yo creo que sí, y nos dejas como también muchas inquietudes, ¿no? Porque realmente, y lo que dices es clarísimo, no hay una receta perfecta para seguir. Es interesantísimo el que dices, y lo mismo, pues lo han dicho tanto Jesús como Diego, hay que cambiar el mindset, hay que cambiar la forma de pensar de los tomadores de decisiones. Eso es. No, y no solamente el front, no solamente el cómo vendo más, sino una vez que logro captar este negocio, ¿cómo le hago para que esa información que entre de manera ordenada y me sirva para seguir alimentando completamente de acuerdo a mis sistemas? Exactamente. Y tomar decisiones adecuadas. Eso es. No, sí, me encantó, pero me dejaste con De eso más trata, dudas. de que logremos crear food for thought. Claro. No, muchísimas gracias. Y bueno, Jesús, un poquito hablando de este mindset que me encanta. ¿Cómo podría una aseguradora tradicional acercarse? Hoy todo está de moda, ecosistema digital. ¿Cómo podrías acercarte a nuevos ecosistemas digitales de innovación para adaptar las necesidades de la industria a estas necesidades que están cambiando de manera vertiginosa? No, ¿es más fácil realizarlo con un socio estratégico externo o reeduco a mi gente dentro de la organización? Tú en tu experiencia. Fíjate que hace ratito platicaba en la comida con unos amigos de una aseguradora, más bien los acabo de conocer y un gran gusto, y uno de los encargados del área de TI de la compañía, ¿no? Entonces platicábamos que sí, el proceso de transformación que tanto hemos hablado requiere que hagas el esfuerzo de cambiar la llanta del coche con el coche andando. ¿Cómo le haces? Porque obviamente siempre que negocio, operaciones te diga, a ver, tu prioridad es esta y es negocio, pues te olvidas la transformación y se queda como un bonito deseo para el próximo año o para otro momento. Entonces, por una parte, ¿no? O sea, es un reto transformacional muy importante. Este mindset yo creo que también es algo que sí se da con la variabilidad genética. Ya lo ha demostrado la ciencia, por supuesto, ¿no? La variabilidad genética es que diferentes individuos puedan sumar para generar nuevas especies más resilientes, más resistentes, etcétera. Entonces, cada compañía de seguros, al igual que los individuos, tenemos un mapa genético en el cual tenemos habilidades, características, estamos orientados a ciertos fines y demás. Entonces, yo va a sonar irónico, pero pues sí, yo creo que sí es lo mejor ir con un aliado que te ayude a habilitar estas capacidades, pero no solamente por el tema del sistema, insisto, ¿no? Que ahí vas a decir, oye, pero pues tú te dedicas a esto, vendes tecnología, la rentas, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros hemos aprendido en estos años de acompañar a algunas compañías en su proceso de transformación es que nuevamente el paradigma más importante o el reto más difícil en el cual nos hemos enfrentado es cambiar la mentalidad de la compañía, de los miembros del equipo, que identifiquen que pues, antes era pasar y le ponían un sellito en algún proceso y eso de repente desaparece de un momento a otro. Entonces hay resistencias, hay naturaleza humana operando en su totalidad, ¿no? Entonces sí hay cierta resistencia. Entonces yo creo que sí es mejor apoyarse de alguien que lo pueda hacer, que su objetivo va a ser transformarte, ¿no? O ayudarte en tu proceso de transformación. Sin lugar a dudas, ya lo comentaba Diego y Carlos, no es la misma fórmula para todos, no es el mismo traje, le queda a todos. La realidad es que cada compañía tiene apetitos distintos, tiene su propio código de ADN que lo ayuda
a que pueda transitar hacia la transformación, que se tiene que dar, ¿no? Y hay un dato bien interesante de una consultora de Boston Consulting Group, donde hace un análisis de procesos de transformación llevados a cabo dentro de la compañía, ellos mismos, ¿no? Entonces los datos son muy alarmantes, ¿no? Y pues solamente el 30% de esas transformaciones, de más de 895 que evaluaron, lograron los objetivos de negocio que se habían planteado en un inicio. Entonces creo que siempre es bueno contar con alguien experto que te pueda ayudar. Y les digo, yo creo que el reto más importante no es la plataforma, o sea, la tecnología es un vehículo finalmente de transformación de procesos, de formas de relacionarte con los clientes y demás. Pero desde mi punto de vista creo que sí es importante siempre pues, que te apoyes con alguien para llevar a cabo con algún habilitador digital que te pueda ayudar. Hay bastantes por ahí, hay stands allá afuera de varios. Y pues el tema es que no lo hagas solo, porque por supuesto no queremos que seas de esa estadística del Boston Consulting Group, ¿no? que se vaya cumpliendo. No, sumamente interesante y te digo, nos deja también muchas reflexiones y nos deja pensando. Fíjate que platicando también con Carlos, ¿no? Mencionabas en algún momento que tuvimos oportunidad de platicarlo, cosas muy interesantes. La primera que se me ocurre es cuando una compañía quiere evolucionar o quiere pensar en nuevas tecnologías, en incorporar pues analítica o en incorporar muchas cosas, señalabas algo que es muy curioso, dices, las personas que llegan al sector asegurador no salen del sector asegurador, ¿no? Entonces dices, llegan al sector asegurador y permanecen ahí 30 años. Entonces, cuando quieres platicar con algunas personas de la compañía para detectar sus necesidades, están viendo la fotografía desde su punto de vista, igual que todos los que tienen alrededor, porque es difícil que una persona que está en una compañía de seguros haya trabajado en otras industrias, ¿no? Y bueno, yo creo que nos aplica a muchos, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Cómo verías tú el que una compañía tradicional puede evolucionar y pueda ir incorporando todo esto? Si necesitas tener también ese know-how distinto, ¿no? Y muchas veces la propia compañía es la que te quiere definir qué necesita. Jesús decía hace un momentito, y tiene toda la razón, que un traje no es un traje igual para todos, cada compañía es diferente. Aquí, si me permiten responder, como se dice en español, a la gallega, es decir, depende mucho. ¿Y de qué depende? Depende de cuál es tu planteamiento estratégico de negocio, depende de las resistencias que vas a encontrar por el camino, depende de dónde te duele realmente, es decir, cuál es el objetivo que persigas. Estábamos en la comida con unos compañeros definiendo precisamente eso, ¿no? Comentando esto, ¿no? Que la definición del objetivo perseguido es clave y sobre todo no solamente el objetivo, sino cómo vas a medir que has alcanzado el grado de digitalización o el grado de transformación que querías. ¿Qué indicadores te van a decir que eso está bien hecho? Entonces, eso como punto de partida, ¿no? Me gusta una frase de Rockefeller, y ahora, ¿cómo abordarlo, no? Luego hablaremos, si quieres, de qué componentes o qué elementos pueden tener, pero ¿cómo abordarlo? A mí me gusta mucho una frase que creo, si no recuerdo mal, es de Rockefeller, que decía, piensa lo grande y empieza pequeño. Es decir, piensa qué es lo que quieres hacer, piensa hasta dónde quieres llegar, pero da pasitos cortitos y entiende cada vez que das un paso, por qué lo das, hacia dónde lo das, qué retorno tiene. Si es que lo tiene, habrá algunas veces que el retorno sea en un paso 2, pero por lo menos hacia dónde va encaminado, qué es lo que estás buscando. Y eso tiene que quedar completamente bien definido. ¿Qué tiene que incorporar una compañía para ese proceso de digitalización? Pues depende. Si hablábamos, como decíamos antes, de esa orientación al cliente, bueno, estamos hablando al final de captar datos, estamos hablando de modo muy sencillo, estamos hablando de captar datos, ser capaz de transformarlos, analizarlos, generar conocimiento y luego trasladarlos a los puntos de decisión. Eso es lo clave. Podemos decir que, bueno, pues podemos hablar
Customer Data Platforms, podemos hablar de repositorios de cliente, podemos hablar de repositorios de contactos y CRMs, podemos hablar de soluciones de marketing automation, podemos hablar también de software para gestión de canales. Todo eso compondría, por ejemplo, en un frontend, ¿no? Pero el backend también es necesario, como decíamos antes, ya sé que lo he dicho antes, pero es muy importante. El backend necesita digitalizarse también y eso es lo que tiene muy presente. Es decir, 1, el objetivo; 2, tener muy claro hacia dónde voy; 3, medir claramente en cada punto cuáles son los objetivos que quiero cumplir y medirlo. Es decir, hemos llegado hasta aquí. Porque si no, la organización no se lo va a creer. La organización necesita entender que efectivamente se está produciendo un cambio. Para vencer esa resistencia, necesitamos ver que efectivamente estamos haciendo las cosas de manera diferente. No me sirve de nada que tengamos las pólizas en PDF si no somos capaces de decir a quién corresponde esa póliza. Tenemos un número, sí, pero no sabemos el nombre ni apellidos del cliente, ni tenemos una ficha de cliente que nos pueda decir cuando coge el contact center del teléfono, usted es Luis Pascual. Bueno, pues sí, tengo acaso por un segundo voy a mirarla. No, tienes que tener información en el punto de decisión. No, muchas gracias. Oye, Diego, y hablando de esto, de tener la información del cliente, etcétera, ¿tú crees que es posible a través de herramientas digitales incorporar pólizas a la medida? Por ejemplo, siguiendo el rastro digital del cliente, es decir, y con esto generar pues, una mejor cotización, un mejor precio, una tarifa, porque realmente pues ya tienes toda la información, en teoría súper ordenada, muy linda, y ya lo conoces perfectamente a lo largo del tiempo. ¿Existe esta posibilidad? Y en tu experiencia, ¿cómo podremos incorporar estas tecnologías? Yo espero que sí, porque en Sendala es a lo que le estamos apostando, ¿no? Entonces, yo espero que sí. Creo que hace ratito comentaba Carlos algo que es muy importante, ¿no? Y es una estrategia de datos en donde no tienes los datos limpios, en donde no tienes datos de calidad, es muy peligroso, ¿no? Porque lo más peligroso que puedes hacer es medir riesgos con datos que no son reales o que no están bien, ¿no? Entonces, eso implica un gran reto. No solamente desde la parte técnica, ¿no? Desde la parte técnica de cómo vamos a medir el riesgo a partir de estos datos, sino también desde la parte técnica de tener una arquitectura correcta, tener las plataformas y las herramientas adecuadas, tener un equipo adecuado que sepa cómo construir eso. Y luego hay una parte que es clave, ¿no? Y que para nosotros en Sendala ha sido uno de los grandes retos, que es pedirle a la gente su información así porque sí, no se puede, ¿no? O sea, si tú no tienes la capacidad de generarle valor al usuario para que ese usuario te comparte esa información, la verdad es que no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, aquí es verlo desde un punto muy holístico y poder decir, a ver, yo quiero saber, por ejemplo, qué tanta actividad física están haciendo mis clientes, ¿no? Entonces, oye, pues yo qué voy a hacer de valor para que ellos me puedan compartir esa información, ¿no? O sea, porque si tú nada más se las pides, la realidad es que muy pocos te las van a dar. Si desde el punto de vista de diseño no lo diseñas bien, puedes generar todo lo contrario, ¿no? O sea, en lugar de que estén felices de compartírtelo porque les vas a dar un mejor precio, pues a lo mejor dicen, oye, pues yo casi no camino, entonces yo mejor no te lo comparto porque a lo mejor me va a salir más caro, ¿no? Entonces, se tiene que ver desde una perspectiva muy integral. Pero yo creo que sí, porque yo creo que uno de los grandes disruptores de la industria va a ser el uso de la información que no se está utilizando ahorita para poder medir los riesgos de una forma mucho más precisa, y yo creo que eso va a abrir una puerta enorme para que los productos sean mucho más personalizados, para que los productos se acerquen mucho más a las necesidades de las personas. Y yo creo que eso va a ser un gran disruptor, porque hace ratito lo platicábamos Jesús y yo, y es el seguro hoy en día es un producto que se tiene que vender, no es un producto que se compra. Entonces, ¿cómo lo hacemos lo suficientemente atractivo para que la gente quiera comprarlo? Creo que está en esta parte en la que a través de los datos y muy específicamente en la parte de salud, oye, si los datos que nos están compartiendo son sobre la salud de las personas, ahí les podemos agregar muchísimo valor, les podemos estar diciendo cuál es el estado de salud actual, les podemos decir qué cosas hacer en su día a día para tener hábitos mucho más saludables, y eso para nosotros es información que también les podemos regresar en un producto mucho más cercano a las necesidades que ellos tienen. Y yo creo que ahí se cierra un ciclo virtuoso, ¿no? En el que
cada vez se tienen más datos, cada vez se genera una mejor experiencia para el usuario y cada vez generamos un negocio mucho más sustentable. Muchas gracias. Jesús, en tu experiencia, ¿has desarrollado herramientas específicas para analizar los riesgos, para poder cumplir un poquito con este objetivo, con esta preocupación que señalaba Diego? O sea, porque hay riesgos a lo mejor muy sencillos, ¿no? Que puedes decir, ¿cuántas veces, no sé, te digo algo muy simple, ¿no? Pensarlo así, ¿cuántas veces choca una persona, ¿no? O cuántas veces tiene accidentes en una bicicleta, pero podría haber tal vez riesgos muchísimo más complejos. ¿Cómo incorporar este tipo de tecnologías para lograr medir los riesgos? Sí, pues normalmente está peleado este tema de la incorporación de datos para poder medir los riesgos y suscribirlos correctamente con el proceso de ventas. Está históricamente peleado. Entre más datos le pides a una persona, menos te los va a dar y pues más posibilidades tienes de que se te caiga la venta. Pero yo creo que ha habido grandes esfuerzos por parte de varias compañías para simplificar, hacer productos mucho más de tarifa nivelada, con 2, 3 preguntas nada más, que pudieran ayudar a los técnicos a que la suscripción sea la adecuada, ni más ni menos, ¿no? Y que puedan estar muy alineados con el apetito de riesgo de la compañía de seguros también. Pero pues volviendo un poco a lo que comenta Diego, lo cual me parece formidable ese modelo, se me hace una genialidad, el modelo freemium para acercar a la gente al mundo de los seguros, que típicamente como sector pues no tenemos este crecimiento que quisiéramos todos tener, al menos en México, ¿no? Yo creo que este tipo de estrategias se celebran mucho porque hacen que se vuelva más masivo y más inclusivo el seguro. ¿Qué es lo que tenemos que perseguir? No seguirnos peleando por las mismas carteras o las mismas colectividades siempre, sino más bien ver, insisto nuevamente, cómo volteamos a entender lo que quiere la persona realmente, quitarnos la gorra de aseguradores por un momento y pensar como personas normales, y qué tipo de productos son los que necesito, ¿no? Yo sé que se tiene que cumplir con muchas regulaciones y normativas y todo el tema de solvencia que caracteriza a nuestro sector, por supuesto, y que en nuestro país pues es de los más robustos que hay, ¿no? Ya lo veíamos y lo platicaban en la mañana. Pero sin duda tenemos que buscar un equilibrio entre el tipo de preguntas o la cantidad de procesos al cual voy a someter al prospecto para ser asegurado, con también un proceso muy ágil y muy centrado en la comercialización y la venta para el usuario, porque ya platicábamos, el reto de nuestra industria no es tecnológico, yo creo que más bien es de ventas, es decir, cómo hacemos para poder transmitirles a las personas que el seguro es importante, que es necesario, y hacerlo verdaderamente que lo pueda entender un niño de 8 años para que ya empiece a tener ese chip de que es algo importante, así como eventualmente tendrá su celular, su cuenta bancaria, que también cuente con la protección financiera para que si te llega a pasar algo que no quieres que pase, pues estés cubierto, ¿no? Definitivamente. Entonces creo que ese enfoque para el tema de suscripción, creo que hay que permanecerlo, ¿no? El equilibrio entre no hacer un proceso de venta tedioso, porque ya sabemos que es engorroso los procesos de suscripción tradicionales, y pues por supuesto también medir bien los riesgos que vamos a tomar como aseguradores. Entonces pues hay que buscar ni muy ni tan. Muchísimas gracias. Oye, estoy sorprendida de la cantidad de preguntas que están llegando del público. Voy a leer algunas que me parecen interesantes y disruptivas para que las responda el que quisiera. Fíjense, preguntan, para colocar una póliza, en el proceso de venta se gana la confianza del cliente. ¿Cómo ocurre eso en una aseguradora digital? Esa es la primera. Sí, a ver. A ver, es uno de los grandes retos que se tiene y hay muchas cosas, ¿no? O sea, cuando haces una página de internet, cuando haces una aplicación móvil, tienes que tener el equipo adecuado para construir la arquitectura de información correcta con los mensajes correctos, y la otra cosa es que la reputación te la vas ganando, ¿no? O sea, el tema es que, y lo decía también Ana Laura hace ratito, ¿no? en su plática, ¿cómo hacemos que las personas que ya están aseguradas se vuelvan nuestros mejores embajadores? Entonces, cuando tú
Y al final, esto es una curva que se conoce muy bien en el mundo digital, que es la curva de los early adopters y los que van, cómo las personas se van animando a contratar, o sea, cosas digitales, ¿no? Y entonces, al final, si tú logras construir esto de una forma correcta, generas una buena experiencia y motivas a la gente para que además te recomiende, poco a poco vas llegando a un mercado mucho más grande, ¿no? Entonces, no es algo que se construye de un día para otro y es algo clave que vas construyendo con buenas experiencias, con páginas de internet, aplicaciones móviles bien diseñadas, con productos bien diseñados y lo más importante en el mundo de los seguros, ¿no? Que a la hora de la verdad, cuando haya una reclamación, que cumplas con los tiempos y con todo lo que acordaste, ¿no? Porque cuando tú generas una mala experiencia, una expectativa y tú no la cumples, eso al final se termina regresando por 10, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con esa parte. Sí, vamos, 100% de acuerdo contigo. Me gustaría añadir algo anecdótico, ¿no? En los años 2000, al principio de los 2000, cuando Línea Directa Aseguradora entró en España, pues las grandes compañías tradicionales decían, va a quebrar, no van a vender, no van a conseguir nada. Cuando el cliente tenga experiencia de servicio, van a dejar la compañía. Y es cierto que el 50% de los clientes que han tenido una mala experiencia de servicio abandonan la compañía. Esto es un dato importante. Pero estos señores, lo mismo que otras compañías, en aquel caso no era digital, estábamos hablando de telefónico, pero cuando tú consigues que el servicio sea completamente ágil, no sea doloroso para el cliente, no tenga que repetir 3 veces la información, no tenga que interactuar con 5 personas para llevar a cabo la apertura del siniestro y además el siniestro se tramite de una forma rápida, sencilla y para satisfacción del cliente, estás construyendo marca. Y esa construcción de marca, como tú bien dices, se lleva a cabo con tiempo. No es algo rápido, no es algo sencillo. Afortunadamente los clientes no tienen una siniestralidad al 100%, no tienen una frecuencia al 100%, gracias a Dios. Con lo cual tienen una frecuencia limitada y tienen un porcentaje de ellos están expuestos a siniestros. Pero esa experiencia de servicio es fundamental. Luego también es fundamental cómo gestionas al cliente a lo largo de todo su pasillo de cliente. Una de las grandes razones por las que se va un cliente es porque no entiende por qué tiene una póliza. Y más en este mercado donde no hay una obligatoriedad de esa póliza. Entonces, llevo 3 años aquí, llevo pagando todos los años perfectamente bien, pero es que no tiene ningún siniestro, no entiendo por qué estoy pagando esto. Y además, los dos únicos contactos que tengo por parte de mi compañía son traumáticos. O es para pagar o es para que me paguen porque es siniestro. Entonces, la definición de seguro es una experiencia traumática para el cliente. Entonces, tenemos que vencer eso, tenemos que construir una experiencia diferente. Eso no se hace de la noche a la mañana, como decía Diego, se hace una correcta gestión de experiencia con procesos completamente agilizados, con digitalización, con conocimiento del cliente, con información al día en el punto de decisión de contacto con el cliente y en el back office. Interesantísimo. Aquí viene otra pregunta que me gusta mucho. Dice, es una pregunta muy básica. Las aseguradoras digitales operan y atienden mediante algoritmos que evalúan al cliente, ¿no? Bueno, yo creo que ya sería eso casi en el mundo ideal, donde tenemos, bueno, ya hay procesos de suscripción en donde es muy fácil que si la persona dice en gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Diabetes. Hoy normalmente dicen, ay, diabetes, y llenaste el formato y fuera, ¿no? Pero con estos algoritmos dice diabetes y luego te pregunta tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces ya si le pones tipo 1 o tipo 2, te lleva por caminos distintos. Entonces dice, bueno, las aseguradoras digitales operan y atienden mediante algoritmos que evalúan al cliente. En caso de que sí, ¿qué tan maleable puede ser ese algoritmo para poder ajustarse y atender las necesidades de tal cliente? Y aquí estoy viendo caritas Jesús, Carlos. Bueno, me siento interpelado. Los algoritmos no son infalibles, la suscripción no es infalible, pero se trata de tener la mejor aproximación a la realidad. Al final, si tú tienes una suscripción completamente manual, vas a cometer errores manuales que son de bulto. Si tienes una suscripción que estudia los casos que has tenido en el pasado, que identifica patrones, que es capaz de predecir conductas, puedes llegar a un momento en el que, cuando un señor está completando el cuestionario, sencillamente con el tiempo que tarda en responder la pregunta, cuántas veces ha ido para adelante o para atrás, en función de la forma en cómo responde la pregunta,
puedes determinar que desde tu punto de vista de suscripción, ese señor puede ser un riesgo potencialmente más agravado o incluso potencialmente fraudulento. Es decir, fraude de suscripción. Es decir, ¿el algoritmo es infalible? No. El algoritmo como soporte, si recordamos lo que decíamos antes, analítica avanzada, datos, conocimiento de negocio. El algoritmo es un soporte para el conocimiento de negocio para mejorar esa selección del riesgo en el caso de suscripción. Bueno, sí, complementando un poco lo que comenta Carlos, pues están hechos por humanos definitivamente y pues eso no depende tanto, sino más bien del área técnica de la compañía, de cómo bajo ciertos criterios puede extraprimar, puede rechazar o puede no suscribir el riesgo. Pero básicamente la inteligencia artificial también, que se habla mucho, poco se entiende, pero esa inteligencia artificial es nutrida por criterios humanos y por aspectos de suscripción históricos que se van generando en los datos, ¿no? No es de que pues, él pueda hacerlo algo muy distinto a lo que pueda hacer un actuario, un buen suscriptor. Simplemente lo hace más rápido, eso definitivamente que sí, ¿no? Y puede empezar a detectar correlaciones que pues la volumetría no puede procesar una persona, pero finalmente pues sí puede haber variaciones importantes, pero la calidad de suscripción pues es muy parecida. Y yo para terminar, la verdad es que este es un tema que a mí me gusta mucho. Yo tengo una maestría en matemáticas aplicadas, entonces la parte de inteligencia artificial a mí me apasiona. Y esto no es nada más un tema en el mundo de los seguros, es un tema en general, ¿no? Y es los datos que utilizas, y lo comentaba ahorita Jesús muy bien, ¿no? Los datos que utilizas para entrenar el modelo, si no están bien, van a generar sesgos, ¿no? Y hay por ahí documentales de Facebook y de muchas otras big techs de Estados Unidos de cómo hubo sesgos porque la gente que estaba entrenando, los científicos de datos que entrenaban esos modelos, tomaban bases de datos que estaban sesgadas, ¿no? Entonces eso genera sesgos. Entonces, como dice Carlos, no son infalibles y tiene mucho que ver con qué datos estás utilizando para entrenar estos modelos y entender muy bien cuál es el perfil de tu cliente y si realmente esos datos que estás utilizando son adecuados para la persona a la que tú estás midiéndole el riesgo, ¿no? Entonces, ahí hay para platicar mucho, pero tiene mucho que ver con eso. No, está buenísimo. Pues voy a tomar, les digo, son muchas preguntas, voy a tomar una última que me pareció también súper interesante. Ay, perdón, aquí sí tuve que elegir yo. Ya vi la cara de Edgar y de Nacho, pero discúlpenme, están buenísimas todas. Dice, vemos que tenemos un gran desafío en el sector. Hay otras industrias que nos hacen ver que estamos muy lejos. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Para cuándo estaremos al nivel de la necesidad actual? Y aquí sí se necesitaría como una bolita de cristal, pero me gustaría escuchar su opinión. Bueno, pues yo creo que también a manera de un poco de conclusión, Norma, yo creo que estamos ahí, estamos aquí en este momento, ¿no? Yo creo que como nunca en ningún momento los C-levels, es decir, los directivos, los suscriptores y demás, están en un momento definitorio o estamos como industria en un momento definitorio y las decisiones que tomemos o que tomen las diferentes jerarquías de la industria en los próximos 3 años van a definir el porvenir de los próximos 15 o 20 años de cada compañía. Es decir, hay por ahí una máxima que dice que las cosas pasan despacio hasta que suceden de repente, ¿no? Es la ley de Hemingway, me parece, de cómo suceden las cosas. Es decir, de repente pasa tan despacio y no pasa nada hasta que de repente pasó todo lo que no queríamos. Entonces, yo creo que pues, la invitación es a que estemos conscientes de que tenemos que hacer los cambios ya. No es como comentábamos, ¿no? ¿Cuándo? Sino más bien en qué momento lo empezamos a hacer nosotros, porque allá afuera pues sí están las grandes big techs, por supuesto, tienen mucho más conocimiento de los clientes que nosotros, tienen todos los hábitos y basta con que empiecen a meterse o que les dé apetito. Ya algunas se han metido en banca, se han empezado a meter y ya tienen un market share del 8, 12%. Entonces, pues yo creo que sí, nuestra industria
nacional y global en general está sitiada por estas empresas, por las Big Techs, que sí conocen al cliente, que sí conocen perfectamente los hábitos y que sí pueden suscribir riesgos mucho más precisos. Entonces, como sector, yo creo que la invitación es a animar a hacer los cambios que urgen ya, no es para cuándo, ¿no? O si queremos o no nos gusta, porque si platicamos, porque a mí, y pues ni modo, compadre, te tocó y pues, pero sí las decisiones de los próximos 3 años de las juntas directivas, de los CEOs, pues van a determinar el porvenir de los próximos 15 años y en algunos casos la permanencia o no de esa compañía en el tiempo. Yo creo que se va a ver bien fatalista y parece que estoy ahí echando cuentos, pero estamos muy cerca de eso. Coincido mucho con Jesús. Creo que no es un tema de si sí o si no, o si nos vamos a tardar o no nos vamos a tardar. Creo que la realidad es implacable, ¿no? Y la realidad que estamos viviendo hoy en día nos está empujando a que se llegue a esa evolución, y va a ser muy sencillo, ¿no? El que logre evolucionar va a sobrevivir y el que no logre evolucionar se va a quedar, ¿no? Y yo creo que aquí sí va a ser muy sencillo y la velocidad a la que se puede acelerar esto en cada empresa, pues van a tomar la decisión las personas que la lideran, pero yo sí creo que estamos en una situación límite en la que ya los clientes están esperando servicios distintos, canales de distribución distintos, canales de comunicación distintos, productos mucho más personalizados, procesos mucho más automatizados, y yo sí creo que el que no logre evolucionar rápidamente simplemente se va a ir quedando y en pocos años van a ir desapareciendo, ¿no? 100% de acuerdo. Y además, abundando, vamos, tanto con Diego como con Jesús, solamente por abundar un poco más. La tecnología está ahí, está disponible. El mindset del cliente está esperándolo. O sea, no es que el mindset del cliente haya que cambiarlo para ello. No, ya está acostumbrado a otros servicios. Cuando pensemos en nuestro cliente asegurador y pensemos la experiencia de cliente que queremos para él, no pensemos en la experiencia de cliente que le da la competencia. Pensemos en la experiencia de cliente que le da Amazon, la experiencia de cliente que le da Apple, la experiencia de cliente que le da a las grandes. ¿Por qué? Porque lo va a comparar con eso, no con las aseguradoras. Va a decir, yo pedí algo por Amazon, estaba al día siguiente, me enviaron un SMS diciéndome que estará aquí a tal hora y si tengo el más mínimo problema, sé dónde llamar, me atienden enseguida, me tienen identificado como cliente, sé qué es lo que debo hacer. O sea, todo ese proceso está completamente definido y está ahí. Entonces, ¿cuándo nos va a tocar? Es ahora. Es ahora. No, sí, es ahora y aquí, ¿no? No sé quién decía esto, pero es aquí y ahora. Y decía Jesús como buen criterio, o sea, no es por ser fatalistas, pero yo me quedo un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Hace 10 años en el mercado, uno de los mercados que más conozco, la banca seguros apenas tenía penetración en Movida. Hoy en día, la compañía número 1 de salud de esa región es Banca Seguros. Decían, no, ¿quién va a comprar un seguro de autos a través del banco? ¿Quién va a comprar un seguro de salud que es difícil de explicar? ¿Quién va a comprar? Ahí los tienes, son los números 1 de Novida. Pero no se lo pierdan. ¿El número de Novida quién es? También Banca Seguros. Entonces, ¿tenemos que cambiar como aseguradoras? Sí. Pero muy importante, y no me gustaría acabar sin decir esto también, los agentes tienen que cambiar también de mentalidad. Que un 56%, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que un 56% de los seguros gestionados sean a través de los agentes. Es estupendísimo, porque ellos generan esa confianza en el cliente y son capaces de vendérsela. Pero, por amor de Dios, que sean capaces de hacer ese proceso bien ágil, sencillo. No solamente la prescripción, no solamente vale que el cliente me diga sí, vale. Tienes que proporcionar los datos a la compañía aseguradora y tiene que generarse lo que tú decías, confianza. Esa confianza entre los distintos entre los actores clave, porque si no, llegará otro y se lo llevará. O eres un gran agente, tienes la capacidad de invertir y eres capaz de montar tu pequeño paraíso dentro de tu entorno. Pero entonces lucharás igual que las aseguradoras, con menos herramientas y con menos capacidad. Pues muchísimas gracias. Creo que, se quedaron varias preguntas que luego les voy a circular para que nos ayuden a responderlas. Y de verdad, muchas gracias. Y pues nada, pues más que pedirles un aplauso,
Creo que fue un panel bien interesante. Muchas gracias por Muchas gracias a ti, estar aquí Norma. con nosotros. Muchas gracias. Sin duda fue un panel muy interesante y ahora Norma Alicia Rosas le entrega a Carlos, a Diego y a Jesús un reconocimiento por su participación en esta 31 Convención de Aseguradores AMIS y les despedimos con un fuerte aplauso. Les pedimos mantenerse en sus lugares, por favor, a todo el público asistente mientras se toma esa fotografía y preparamos los detalles para nuestra siguiente actividad, que ya está lista, ya están aquí presentes nuestras y nuestros panelistas y vamos a poder continuar de inmediato con los trabajos.